este video vamos a hablar sobre la división celular, la cual se puede dar por mitosis o meiosis. Pero antes que estas células puedan realizar cualquiera de estas actividades, deben entrar a un estado llamado interfase, que se divide en tres etapas, G1, S y G2. La etapa G1 se caracteriza por el crecimiento celular de los organelos. En la etapa S, el número de cromosomas se duplica, pero la célula en sí no crece. Aquí la célula puede permanecer días, meses o años. Finalmente, en la etapa G2, la célula completa su crecimiento para entrar en el proceso de división celular, ya sea por mitosis o meiosis, dependiendo del tipo de célula que se vaya a reproducir. Ahora vamos a hablar sobre la mitosis. La mitosis es una etapa en la vida de las células eucarióticas diploides y se divide en cuatro fases principales. Profase. Aquí el material largo filiforme del ADN forma un ovillo de cromosomas visible y la membrana nuclear desaparece. Además, un centrosoma localizado fuera del núcleo se divide para formar los centrómeros. De estos aparecen hebras largas y delgadas en todas direcciones. Muchas de las hebras de un centrosoma se unen entre sí para formar los usos mitóticos. Metafase. En esta etapa, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. En la anafase, las cromátides hermanas se separan y migran hacia polos opuestos. La telofase es la última etapa de la mitosis en la que nuevamente se va a formar la membrana nuclear. La citocinesis no forma parte de la mitosis, pero sí en la fase M del proceso celular. Aquí la célula se divide para entrar nuevamente en el proceso de interfase. La meiosis. La meiosis es el proceso por el cual una célula 2N diploide es capaz de dar origen a 4 células haploide N, que una vez maduras se convertirán en gametos, los cuales darán origen a células sexuales tales como óvulos y espermatozoides. A estas se las conoce como células germinales y están localizadas en los órganos sexuales. La meiosis es muy importante en la reproducción de los organismos, ya que provee el material hereditario de una generación a otra. Esta garantiza la existencia de la especie a lo largo del tiempo y el resultado final de la meiosis es un individuo de la misma especie, pero con características morfológicas diferentes debido a que en varios momentos se intercambia la información del padre y de la madre, permitiendo la variedad genética. Si la meiosis no existiese, todos los individuos fueran totalmente idénticos. La meiosis 1 comienza con la profase 1, en la que los cromosomas se hacen visibles, el núcleo se prepara para la ruptura de su membrana y el uso mitótico comienza a formarse. Después de esto, los cromosomas homólogos se emparejan y se produce un fenómeno llamado crossing over, mediante el cual se intercambia información genética entre cromosomas en unos cuantos locus. Esto ya representa una gran diferencia entre meiosis y mitosis. A los cromosomas homólogos y alineados se los conoce como tetras, los cuales se alinean en el ecuador de la célula durante la metafase 1. En la anafase 1 ocurre el fenómeno de separación de cromosomas homólogos, los cuales emigran hacia polos opuestos de la célula. Esta es otra diferencia entre meiosis 1 y la mitosis, ya que la anteriormente mencionada, lo que migraba hacia polos opuestos de la célula eran las cromátides hermanas. La telofase de la meiosis es muy similar a la mitosis, ya que aquí se reconstruye la membrana nuclear y desaparece el uso mitótico. En la citocinesis ocurre un fenómeno similar en el que la membrana nuclear se separa. Meiosis 2. La meiosis 2 es la continuación de la meiosis 1, la cual separó la célula original en dos células hijas. Comienza con la profase 2, de manera similar que las profases anteriores. Aquí la membrana nuclear desaparece y se comienza con la formación de las fibras del uso mitótico. En la etapa siguiente, llamada metafase 2, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula gracias a las fibras de los usos mitóticos. El siguiente paso es la separación de los cromosomas hacia los polos opuestos de la célula en la etapa llamada anafase 2. En la siguiente y última etapa llamada telofase 2 se va a formar nuevamente la membrana nuclear. Finalmente, la citocinesis no va a dividir la célula original en dos células hijas, sino en 4 células hijas. Y ese ha sido todo el proceso de división celular.